Buenos días, estudiantes y profesores. Nosotros somos el grupo de lógica computacional de la Universidad Tecnológica de Santiago Texas, de la entrevista a un experto en Arduino. En este caso, somos presentes ante... Rubén Peralta, ingeniero en mecatrónica. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en el Parque Solar Esperanza como planificador de operación y mantenimiento. Perfecto, Rubén. Vamos a hacerle una pequeña lluvia de preguntas entre los tres para conocer un poco más acerca del mundo del Arduino. Eh, Podría yo empezar. Eh, la primera pregunta que le voy a hacer sería que ¿cuáles son los errores más comunes que pudiste notar cuando empezabas a utilizar el Arduino? Bueno, Arduino no tiene grandes errores que tú puedas decir que son errores que tú encuentras muy a menudo. Ahora, sí son aparatos electrónicos, son aparatos que son muy sensibles y pueden llegarse a dañar fácilmente. Por ejemplo, tú puedes usar el Arduino como programador y luego utilizar ese microchip para ponerlo en otra tarjeta y utilizarlo en otro proceso. Ese proceso de cambio de microchip puede llegarlo a dañar. La salida del Arduino, tanto salida análoga como digitales, son sensibles también al ser mal conectadas, no tienen tantas protecciones, si tú lo conectas mal se van a dañar. Eh, pero a nivel de programación y a nivel de funcionamiento, siempre y cuando sea bien utilizado, el Arduino funciona de maravilla. ¿Puedo seguir yo? Yo quisiera saber que cuáles son las precauciones que debo tomar para no dañar el Arduino mientras yo hago un proyecto. Ok. Bueno, las precauciones que tú tienes que tener, primero son los niveles de voltaje que manejan. No todos los Arduino tienen mismos niveles de voltaje. Hay algunos que trabajan 3.3, otros que te permiten hasta 5 voltios, otros que te permiten hasta 12 voltios. También hay diferentes tipos de Arduino, hay Arduino Ethernet, Arduino Mega, que son tarjetas más grandes, Arduino Uno, hay diferentes tipos de Arduino que trabajan a diferentes tipos de voltaje. Como te dije, normalmente es 12, 5 y 3.3 voltios. Tendría que ver a qué voltaje te maneja para no pasarlo de voltaje. Segundo, hay que tener cuidado con las entradas análogas y digitales, ver qué voltajes manejan esas entradas para de igual forma no dañar las entradas. Segundo, tener protecciones contra sobrecorriente o si se te aterriza por alguna razón, tener una derivación a tierra con una resistencia que te pueda ayudar a prevenir que el Arduino se te dañe. Pero en la mayor parte de los procesos, lo que más te puede dañar un Arduino es una entrada o una salida mal conectada, sea tanto análoga como digital. Sigo yo entonces. Una pregunta con relación a lo anterior que dijo Alan. ¿Cuáles son las precauciones que necesito al conectar un dispositivo externo a los pines de 5 voltios y 3.3 voltios al Arduino? Bueno, primero, como ya te dije, tener en cuenta el nivel de voltaje y tener en cuenta la polaridad al que trabajan estos dispositivos. Otro también sería ver la capacidad de corriente que necesita ese dispositivo para funcionar y la capacidad de corriente que te dé el Arduino, porque aunque eso no te vaya a dañar el dispositivo no te va a funcionar porque la cantidad de corriente que te está sufriendo el Arduino no es suficiente para que el dispositivo se mueva. Ok. Ahora voy yo. ¿Cómo afecta la temperatura en el rendimiento del Arduino y cómo se puede controlar la misma? Bueno, normalmente el Arduino no se calienta tanto porque los procesos que en su mayor parte realizan son procesos lógicos que son fáciles de manejar, no son tan complicados. Por ende, el calor que genera el Arduino en sí no es tanto. Sin embargo, dependiendo del ambiente en que tú lo pongas, si puede calentar. Y ya tú tienes que entender que una tarjeta electrónica tiene dispositivos electrónicos que se ven influenciados por la temperatura. Eh, y puede incluso llegar a dañar la tarjeta. O sea, la temperatura va a influir sobre el dispositivo, pero normalmente el mismo dispositivo no produce tanta temperatura como para el mismo afectarse. Bien, otra pregunta, ¿cuáles crees que son las ventajas de trabajar con específicamente el Arduino Uno frente a los otros modelos del Arduino para hacer proyectos de principiante? Ok.
Bueno, el Arduino Uno es uno de los más básicos y el más utilizado hasta donde yo tengo conocimiento. Está sencillamente distribuido. El microprocesador que tiene es un microprocesador, en la mayoría de los casos, hay varios modelos de Arduino Uno, pero en la mayoría de los casos es un microchip que tú se lo puedes intercambiar, o sea, que si tú quemas un microchip por una mala conexión o por lo que sea, el microchip se puede intercambiar, el microchip principal, tiene menos entradas, menos salidas, menos niveles de análisis, el nivel de programación es más sencillo. Por ejemplo, hay un Arduino Mega que tiene como 4 veces la cantidad de entradas y salidas del Arduino Uno, lo cual se te hace un poquito más complicado al tratar de identificar la salida y entrada. Hay un Arduino Ethernet, el cual solamente funciona por conexión Ethernet y se te complica un poco al poner la IP y eso. Entonces, el Arduino Uno tiene la ventaja de que es una conexión directa mediante un puerto COM que simplemente poner en el software, el COM que tú estás utilizando, programarlo, cargarle el programa al Arduino y si todo está bien, debería funcionarte como tú lo programaste. Arduino en general es fácil de programar, fácil de utilizar, bastante interactivo y al tener un hardware y software libre también hace que haya muchísimas formas o muchísima información en internet que te permita también acceder a los distintos sensores, distintas informaciones sobre entrada y salida del Arduino. En general, el Arduino es una herramienta que está bien desarrollada, la mayoría de cosas ya están hechas, o sea, simplemente es buscar la información que se necesite y aplicar. Ok, si yo estoy haciendo un proyecto que requiere de una conexión a una aplicación por medio de Wi-Fi, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que el Arduino se conecte a Internet? Bueno, primero tendríamos que ver si hay una tarjeta de conexión Ethernet que sea compatible con los Arduino. Yo no llegué a utilizar tarjetas de conexión Ethernet o de conexión Wi-Fi con ninguno de los Arduino que utilicé. Yo directamente cogí un Arduino Ethernet, que es un Arduino que utiliza un cable de red para conectarse a un router y tú directamente lo programas por el router también y se comunica por internet mediante el router. Esa sería una opción, utilizar el Arduino Ethernet, que es el que está construido para eso. Pero realmente no sé si hay una tarjeta que permita a los otros Arduinos utilizar lo que sería la tecnología Ethernet o la tecnología Wi-Fi. Okay. Mi pregunta sería la siguiente. ¿El Arduino puede recordar cosas cuando lo apagamos? ¿Y cómo lo puede hacer? Recordar. O sea, si puede guardar la programación. Sí, guarda la programación. Ahora, ¿cómo guarda la programación? No sé decirlo. Creo que tiene una pequeña memoria EEPROM por ahí que le ayuda a guardar la programación, pero no conozco el detalle de eso. Está bien. Ok. Yo creo que esta pregunta ya tú me la respondiste cuando yo hice la primera, pero te lo voy a hacer como quiera por si acaso hay una variación, que es que si el Arduino Uno para funcionar necesita una cantidad de energía específica. Bueno, sí. No es muy grande, pero todos los dispositivos necesitan una cantidad de voltaje y corriente necesaria para poder encender. Por ejemplo, con el Arduino nunca me pasó, pero por ejemplo, yo trabajé con una Raspberry Pi que trabaja a unos 5 voltios, 3.3 amperes. Cuando yo le ponía una fuente de menor corriente, me encendía, pero me funcionaba limitado, me funcionaba más lento, los LED le parpadeaban, no se quedaban encendidos fijos, y cuando le conectaba otro dispositivo se apagaba porque le faltaba energía para trabajar. Entonces con el Arduino nunca me llegó a suceder porque el Arduino trabaja a muy bajos niveles de corriente, entonces la cantidad de corriente que necesita no es tanta, pero cualquier dispositivo que se conecte a un nivel de corriente menor al que necesita para trabajar, siempre va a trabajar deficientemente o no va a trabajar. Cuando uno está haciendo un proyecto grande y se le están acabando las conexiones digitales y análogas,
¿qué se puede hacer en ese caso? Ok, mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el nivel en el área de automatización, utilizábamos tanto Arduino Uno como Arduino Mega para utilizarlos como microcomputadoras, algo para simular lo que era un PLC, para hacer trabajos ya un poquito más de potencia y ese tipo de cosas. A nivel de salida, si vamos a tener varias salidas que funcionaran juntas, aunque manejaran distintos dispositivos, nosotros utilizábamos tarjetas de autoacopladores que se manejaban digitalmente con la salida del Arduino, pero tenían 4, 6 o 8 salidas de autoacopladores que switchaban por su parte, pero manejaban mayor potencia. Eso nosotros lo hacíamos para simular muchas veces lo que era como si fuera el trabajo de un PLC, para poder con un dispositivo, un microprocesador, switchar el dispositivo de potencia. Ya si tú necesitas muchas más entradas de la que tiene el Arduino Uno para poder manejar muchísimas más señales y muchísima más salida y entrada, tendría que buscar un Arduino Mega, que como te dije hace un rato, es un Arduino que tiene como 3 o 4 veces más entrada y salida que lo que tiene el Arduino Uno. Y si necesita entonces más entrada y salida de ahí, entonces tendría que poner otro Arduino y poner esos Arduinos a comunicarse entre ellos si es necesario que el proceso se haga de manera simultánea. Si el proceso se puede hacer de manera separada, lo más recomendable es que los dos Arduino trabajen por separado, porque se pueden perder datos en la comunicación y eso puede llegar a afectar el proceso. Ok, gracias. ¿Cómo se puede usar el sensor de ultrasonido o de movimiento en un proyecto? Okay. El sensor ultrasónico, bueno, me imagino que tú sabrás cómo funciona, pero es un sensor que emite ondas a ciertas frecuencias, choca con un objeto y la devuelve para atrás. Si mal no recuerdo, tiene 4 pines, voltaje, una señal para salida y una señal para entrada. Básicamente, hay muchísimas formas de... Hay muchísimos algoritmos en Internet que tú puedes descargar, puedes analizarlo para que sepa cómo funciona, pero básicamente la programación de este sensor es que tú calculas el tiempo de la onda que dura desde ir hasta volver. O sea, la onda sale, choca con un objeto y vuelve. Esa onda viaja, vamos a decir, a una velocidad constante, por decirlo de alguna forma. Entonces, tú puedes calcular más o menos el tiempo que dura y con ese tiempo puedes decir a qué distancia fue que percibió el objeto o a qué distancia fue que chocó con el objeto para volver hacia atrás. Y básicamente es la aplicación del sensor ultrasónico. Un cálculo de tiempo del tiempo que dura de entre ir y volver la onda y así poder calcular a qué distancia se encuentra el objeto. Ok, yo sabía que para qué servía, pero no sabía cómo funcionaba. Ok. Pues nada, muchas gracias por tenernos aquí, por tenerte aquí, Rubén. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Pasen buen día y a ver, nos mantenemos en comunicación cualquier cosa. Ok, Hablamos. gracias Rubén por los conocimientos. Gracias, gracias.